¿Quieres saber de qué trata el nuevo libro de Jamie Kern Lima, Worthy? Acompáñame. En este video vamos a revisarlo. Hola, ¿cómo estás? Me da muchísimo gusto saludarte nuevamente. Soy Liliana. Gracias por estar aquí en tu canal de coaching. Pero, a ver, ¿es la primera vez que te encontraste en el internet con uno de estos videos? Bueno, genial. Quédate conmigo. Suscríbete y únete al grupo. Aquí tú y yo vamos a revisar muchísimos temas relacionados principalmente con el coaching profesional, pero también preparo para ti información relacionada con el desarrollo humano para convertirnos en nuestra mejor versión y, ¿por qué no?, incluso hasta con la motivación. Como por ejemplo, el día de hoy quiero hablarte de qué trata el libro Worthy, el nuevo libro de Jamie Kern Lima, que se me hace buenísimo y que, bueno, si estás preguntándote, ¿vale la pena leerlo? ¿Será? ¿De qué tratará esta información? ¿Qué es lo que Jamie ha preparado para nosotros? Bueno, acompáñame, ve por un refresco, tráete una botanita, porque quiero contarte de qué trata el libro para que, bueno, evalúes si quieres leerlo y también cuáles son los aprendizajes que considero más valiosos y más importantes de este gran trabajo que nos comparte Jamie Kern Lima. Bueno, y claro que para comenzar, lo primero que me gustaría hacer es tomarme un par de segundos para mostrarte y celebrar la calidad de impresión del libro. En verdad me parece súper linda, creo que hicieron un gran trabajo, me gusta muchísimo, vas a sentir inmediatamente la calidad de impresión e incluso si lo ves en la parte interna, el libro también tiene por ahí el nombre y el autor también impreso en la parte interna. Así que te va a gustar mucho, creo que lo vas a disfrutar tanto como yo. Y bueno, si ya has escuchado sobre el trabajo de Jamie Kern Lima, creo que ha hecho un trabajo maravilloso en autodesarrollo y de verdad que está muy ligado a lo que tú y yo podemos celebrar muchísimo en relación al coaching de vida, al coaching relacionado con el desarrollo personal y todo este autodescubrimiento que vamos haciendo en la vida para convertirnos en nuestra mejor versión y ser una mejor persona. Así que este no es diferente, este libro es un material que es muy valioso y que creo que te va a ayudar muchísimo en ese sentido. Ahora, bueno, ¿a quién va dirigido este libro? ¿O a quién Jamie está escribiendo este libro? ¿Para quién es? Bueno, tal cual, y dentro de lo primero que ella escribe es que, bueno, va dirigido al 80% de mujeres que no creen que son suficientes, que no creen que son valiosas, al 75% de mujeres ejecutivas que a lo mejor están lidiando con el síndrome del impostor y el 91% de aquellas niñas y mujeres que creen que sus cuerpos no son suficientes. Y también para ese 73% de hombres que se sienten inadecuados, pero dirigido al 100% de todos los hombres que a lo mejor tienen alguna niña o alguna mujer importante en su vida y que quieren tener cuidado de ellas, que quieren cuidarlas, que quieren protegerlas. Bueno, pues acá esta investigación y este material que comparte Jamie es precisamente para todos, para que todos podamos aprender un poco en relación a por qué es importante nuestra autoestima, porque es importante nuestro valor como personas. Por eso el libro como tal se llama Valioso, Worthy, y como un subtítulo dice How to Believe You Are Enough and Transform Your Life. Cómo creer que eres suficiente y transformar tu vida. La realidad es que, bueno, en ocasiones no podemos mirar de forma efectiva nuestro valor y no tenemos como esa autoestima o no la hemos trabajado y no le hemos prestado tal cual esa atención necesaria para seguir avanzando en nuestras metas personales y profesionales. Así que, pues, principalmente de eso se trata el libro y a estas personas, pues, es quien va dirigido principalmente. Ahora, el libro vas a ver que está dividido en diferentes temas, está muy bien organizado, vienen muchísimas cosas que las vas a encontrar interesantes, pero antes de eso, bueno, un poco, si nunca has escuchado acerca de Jamie Kern Lima, pues probablemente te digas, bueno, ¿y quién es esta persona? ¿O quién es el autor? ¿O cuál es la autoridad que tiene, ¿no?, como escritor? Ella, como tal, tú vas a ver, si buscas en línea y si buscas en internet, te vas a dar cuenta que probablemente la identifican como de mesera a billonaria, ¿no? Y una persona que trabajó de mesera en Denny's, cómo llegó a construir un negocio de billón
más de $1 billón. Bueno, pues ella trabajó, diseñó y se puso a crear una marca de cosméticos que es una de las marcas más importantes hoy en día en Estados Unidos y es la única que fue, bueno, ella fue creadora, autocreadora. Ella generó esta marca precisamente para llevar ese producto al mercado. Lo hizo en la sala de su casa, tal cual. Y bueno, imagínate lo que es eso, inventar algo, inventar de la nada un producto, sacar el negocio, nutrirlo y crecerlo al tal punto que L'Oréal, una de las marcas más importantes en la industria cosmética, lo compró por más de $1 billón. Sí, billón con B, ¿no? Bueno, pues esto es increíble, ¿no? Una persona que tal cual, o sea, común y corriente, una persona que en realidad creyó en sus sueños y creyó en el valor de lo que ella podía contribuir al mundo. Bueno, pues esa es la historia tal cual de Jamie y que de hecho aquí mismo en el canal, o sea, te voy a dejar el enlace al final para que veas también su primer libro que publicó y que también, bueno, te cuenta un poquito más alrededor de esta historia para que conozcas un poco más. Pero bueno, en este libro como tal, ella pues viene trabajando, dice, bueno, ok, a lo mejor tú puedes ver eso en los espectaculares, puedes ver eso en el internet, de cómo una persona que trabajaba de mesera se convirtió en billonaria, pero ella dice, bueno, como tal, en este libro y en este trabajo quiero compartirte cómo me transformé como persona, es decir, cómo era una chica realmente que no tenía autoestima, que no sabía cuál era mi valor como persona y que bueno, hasta cierto punto tenía ciertas inseguridades que fue trabajando a través del tiempo y conforme se fue transformando y fue creciendo y fue adquiriendo nuevos conocimientos, se convirtió en la mujer sólida, la mujer profesional en la que es hoy día y que bueno, por supuesto que no es diferente a ninguno del resto de los seres humanos y todos nosotros podemos aprender muchísimo acerca de su ejemplo. Así que bueno, ella tal cual, o sea, comienza uno de los puntos de partida en este libro de Worthy es que te dice, bueno, en la vida en realidad tú no alcanzas el nivel de tus esperanzas y sueños, más bien permaneces atorado al nivel de tu autoestima. Es decir, acá prácticamente no es que a lo mejor tú digas, bueno, yo puedo llegar hasta donde yo quiera, ¿no? Sino más bien ella te dice con esta investigación tal cual que es muy importante cuál es la autoestima y cuál es el valor que le das real a tu persona. Es decir, ¿realmente crees que mereces las cosas? ¿Realmente crees que puedes conseguir y perseguir esos sueños y esas metas? ¿O solamente las escribes y dices, bueno, ok, porque todo el mundo dice que yo puedo lograr cualquier cosa, ya por eso lo voy a creer? Pero acá este trabajo es una invitación para decir, bueno, realmente tú eres valioso por cómo eres. Y justo ahí es en donde empieza todo, ¿no? Porque tal cual, ella dice, bueno, te ha pasado como tal, y eso es en lo que empieza tal cual el capítulo 1, te dice, bueno, ¿alguna vez te has sentido que tienes que perseguir una determinada cosa? A lo mejor cuando finalmente logres esa determinada cosa, entonces te vas a sentir feliz y te vas a sentir que eres suficiente y te vas a sentir que eres valioso, porque, no sé, a lo mejor es una determinada meta, por ejemplo, para lograr algo, a lo mejor es cuando te hayas casado, cuando hayas tenido hijos, por ejemplo, cuando hayas alcanzado alguna meta financiera o cuando hayas alcanzado una meta de desarrollo profesional. Y entonces pensamos y estamos enfocados tanto en la cosa, en querer conseguir esa cosa, que pensamos que una vez que consigamos eso, entonces vamos a ser la persona más feliz y la persona más satisfecha del mundo. Entonces, acá eso me recuerda un poquito la frase de Jim Carrey, ¿te acuerdas de la película de La Máscara? Bueno, una de sus frases que me gusta mucho, que dice, bueno, en realidad me encantaría que todos los seres humanos pudiéramos tener todo en el mundo y que pudiéramos lograr todos los sueños que siempre hemos querido y tener todas las cosas que queremos tener para llegar ahí y darnos cuenta que no es el secreto, no es la respuesta. ¿Y por qué razón es eso? Porque es justo la conclusión de cómo abre el libro Jamie y nos dice, bueno, a ver, probablemente podemos ir persiguiendo la cosa o esa cosa que tanto queremos para llegar ahí y darnos cuenta de que, oye, pero en realidad no me siento todavía suficiente, no me siento que soy valioso, no me siento feliz. Por esa razón, las metas son una cosa y es muy bueno perseguirlas y es muy bueno ir detrás de ellas, pero si no va de la mano y si no vas de
la mano haciendo ese trabajo de desarrollo personal, comprendiendo cuál es tu valor como persona, cuáles son las cosas que más te interesan, pues difícilmente lo vas a conectar y no vas a tener esa sensación real de felicidad. Por eso la abundancia está relacionada con diferentes áreas, no solamente con un objetivo o con esa cosa en particular que tanto quieres lograr, porque el camino y conforme te vas acercando hacia allá, eso es lo que va a determinar tu valor y cómo te sientes y cuál es la felicidad que vas creando para ti y para los demás. Así que, pues como tal, ella justo inicia con eso y nos dice, bueno, pues la historia tal cual de su vida era que pues normalmente la mayoría de las personas te dicen, bueno, cuando logres esa determinada cosa o tú encamínate, enfócate, por ejemplo, a hacer una carrera profesional, enfócate en tener los medios, enfócate en hacer y tener la familia perfecta, enfócate en vestir tal forma o en hacer tal cosa. Entonces ella dice que, bueno, como muchos de todos nosotros, o sea, hemos caído como en esa trampa de decir, claro, estamos persiguiendo la cosa y no nos damos cuenta, ni siquiera tenemos la conciencia de hacerlo y podemos invertir muchos años, tal cual. Entonces ella dice, bueno, ahí entra la diferencia entre cuál es la autoconfianza y la autoestima, porque de alguna manera el ir persiguiendo esa cosa nos genera una gran autoconfianza, nos da seguridad. ¿Por qué? Porque imagínate que tú vas persiguiendo que la cosa es tener la familia perfecta o la cosa es tener como, no sé, el matrimonio perfecto o la cosa es tener esa gran meta financiera y resulta que si la logras, pues vas a sentir como ese boost de autoconfianza, vas a tener como esa palomita que ya hiciste de wow, o sea, qué increíble, ¿no? Es algo que ya conseguí y es algo que es buenísimo. Y eso generalmente lo que va a hacer es que va a elevar tu autoconfianza. Pero acá la investigación tal cual y lo que comparte Jamie en el libro es que es muy diferente a la autoestima, a cómo te estás autovalorando, porque la autoestima, digamos que es muy diferente a la autoconfianza. Por supuesto que las dos son necesarias en el desarrollo personal, porque tanto es importante tener autoestima, porque de alguna manera eso nos va a ayudar a poder a poder saber que hemos logrado estas cosas que tanto queríamos, pero no necesariamente significa que ya por eso nos vamos a sentir más valiosos. Así que ella acá nos dice específicamente para definir qué es autoestima y qué es autoconfianza, nos dice, bueno, pues para que tú veas la diferencia, el autoestima es una cosa interna, o sea, es una creencia que está internamente anclada en tus pensamientos de que tú sepas que eres suficiente y que eres valioso de recibir amor, de pertenecer, de ser alguien que contribuye en la sociedad, así como eres, tal cual, así como eres hoy, independientemente de las cosas materiales que tengas o no, dependiente de los múltiples logros que hayas tenido o no, o sea, tú ya eres valioso, ya tienes un valor. Ahora, la autoconfianza, por supuesto que también es bien importante, pero la autoconfianza prácticamente te evalúa o es como un reflejo de autoevaluación de cómo estás comparándote, por ejemplo, en el mundo exterior o con otras personas. Esto va alrededor, por ejemplo, de tus cualidades, de las habilidades, de probablemente tus logros o algunas cosas que te hacen diferente a los demás. Así que la autoconfianza está basada en el mundo externo, mientras que la autoestima está basada en el mundo interno. Si pusiéramos como el ejemplo tal cual que Jamie nos comparte de la construcción de una casa, bueno, pues tal cual, o sea, la construcción, la casa como tal, o sea, toda la parte de construcción, las paredes, todo lo que está encima del terreno, eso sería autoconfianza. Pero la base tal cual, los cimientos, todo lo que está en lo profundo, eso tal cual es la autoestima. Y si no tenemos una autoestima o no tenemos una autovaloración de calidad, pues entonces esa casa se va a tambalear o se puede tambalear. ¿Por qué? Porque la autoconfianza está basada en la cuestión externa. ¿Y qué va a pasar si de repente, por ejemplo, habías logrado esa gran meta financiera, pero de pronto se truena? ¿Qué va a pasar? Pues la casa se puede derrumbar. Es decir, la autoestima está ligada con la identidad.
De manera que si de repente se cae algo externo, pues tú vas a pensar, bueno, entonces ya no valgo como persona, entonces yo solía ser una persona importante y ahora ya no lo soy. ¿Por qué? Porque la autoestima está ligada a la identidad, mientras que la autoconfianza, por supuesto, son esas cosas que podrían ser fluctuantes, que podrían tambalearse si de repente se pierden. Así que acá, tal cual, o sea, las diferencias entre autoestima y autoconfianza prácticamente es que algunas de las que nos comparte aquí en el libro es que la autoconfianza es lo que ves hacia el exterior, mientras que la autoestima es lo que sientes al interior. La autoconfianza está basada en la maestría y es en lo que puedes hacer, mientras que la autoestima y la autoconfianza, por ejemplo, tienen esa diferencia porque nuevamente la autoestima está basada o ligada a la identidad. Por otro lado, la autoconfianza, por ejemplo, es cuando tú crees que tienes las habilidades, que tienes los talentos. ¿Por qué? Porque te sientes fuerte, ya has ido progresando en la vida, ya sabes cómo esa fórmula que te funciona a ti perfectamente y que son esos atributos que tú tienes y que a lo mejor te hacen diferente a los demás. ¿Son muy buenos? Claro que sí, por supuesto que se tienen. Y acá Jamie en ningún momento dice, bueno, la autoestima es lo único que importa y hay que sentirnos valiosos y ya no importa la autoconfianza y no importa perseguir los sueños ni nada, porque así tal cual como nacimos y como somos, así nos vamos a quedar. La realidad es que no. Como tal, estas diferencias precisamente es comprender que ambas se complementan, pero si solamente nos quedamos con la autoconfianza, que es lo más tentador y lo que la mayoría de las personas, sobre todo en su etapa productiva, es en donde nos enfocamos en mirar más. ¿Por qué? Porque esa autoconfianza de repente vamos a tener ese boost cuando el jefe dice, oye, qué buen trabajo, oye, lo hiciste muy bien, o los compañeros de repente dicen, oye, qué increíble, ese proyecto que te quedó buenísimo, o de repente se vio reflejado tal cual en un resultado financiero y de pronto tienes esa cosa que tanto querías lograr y todos lo ven y dicen, wow, qué increíble, ¿no? Entonces la autoconfianza crece. Pero, ¿qué pasa si la quitamos? Ahí es donde se puede tambalear si la autoestima no está en una parte sólida, si no está bien fundamentada, si no está bien trabajada. Entonces, esas son tal cual las diferencias entre ambas. Y tal cual, por eso, el trabajar solamente la autoconfianza no es la mejor idea. Y aquí ella nos comparte tal cual, o sea, hay una tablita que te voy a compartir por acá, que es como tal, en el eje de las X vas a ver que está la parte de autoconfianza y en el eje de las Y, la autoestima. Y acá tenemos, o sea, en las diferentes letras, o sea, te la voy a poner también en el libro, pero igual acá está la tablita para que lo puedas ver en grande. Y ella coloca 4 diferentes tipos de personas. Por ejemplo, una persona A tiene, así como está colocada en la tabla, podría tener un alto nivel de autoconfianza, pero muy bajo autoestima. Y esa es tal cual una persona que a lo mejor ellas pueden ser muy exitosas en el exterior, pueden tener tantas cosas que tú dices, oye, pero tienes todo, o sea, realmente tu vida es perfecta, es decir, no tienes problemas económicos, no tienes problemas en tu familia, no tienes problemas con nada de lo que te has propuesto, pero ella en el interior no ha trabajado su autoestima, de manera que no se siente que realmente es una persona valiosa y no se siente que merece tener todo eso que ha logrado. Así que esta persona, por ejemplo, pues necesitaría idealmente hacer un trabajo también en su autoestima y saberse que es una persona valiosa, independientemente de todo, es valiosa así como es hoy en día. Ahora, la persona B, a diferencia de la persona A, es alguien que tiene un alto nivel de estima, por ejemplo, pero no tiene autoconfianza. Y acá esa persona, por ejemplo, pueden tener a lo mejor un sentido interno muy profundo de amor, de cariño. Esas personas a lo mejor se sienten que sí, efectivamente son muy valiosas, sí, efectivamente tienen muchísimas cosas que les hace sentir ser amados, así tal cual como son, pero si no han trabajado la autoconfianza también, pues es muy tentador que esa persona no quiera perseguir metas y no quiera ser mejor y no quiera perseguir nuevas cosas, porque tal cual va a decir, bueno, pues yo así ya soy y así como soy, pues
los demás me van a amar y me van a respetar. Y mientras que esto es correcto, pues acá la sugerencia es pues buscar ese balance con las dos cosas para que tu desarrollo todavía sea más sólido, ¿no? Ahora, la persona C, por ejemplo, es alguien que tiene baja autoestima y baja autoconfianza. Acá definitivamente una persona que se encuentra en eso, pues nos puede recordar a alguien que quizás ha pasado alguna transformación, algún proceso difícil o ha tenido algún problema o una situación que le está costando muchísimo trabajo, en donde siente que, no sé, que no tiene un valor, que no puede aportar a los demás, que a lo mejor su trabajo no es bueno y que a lo mejor también como persona no ha hecho lo necesario o probablemente quizás ni siquiera se da cuenta, ¿no? Así que, bueno, ahí todavía hay mucho por hacer. Y la persona que está en la letra D, pues es una persona que se siente que ha trabajado las dos cosas, ¿no? Y independientemente de dónde te encuentres o en qué parte te encuentres, acá lo valioso es saber qué es lo que puedes hacer cada vez para ir mejorando estas dos cosas. Si la autoconfianza es algo que tú ya tienes súper sólido y que dices, bueno, a ver, Liliana, o sea, yo la autoconfianza en verdad, cada cosa que me he propuesto, generalmente lo logro, generalmente donde pongo los ojos, ahí eso lo concreto, eso está genial, significa que eso va a ayudar a que tengas mayor seguridad, a que te desenvuelvas con confianza, pero acuérdate que también es necesario que tengas en un nivel óptimo la autoestima, que sepas que eres valioso y que independientemente de que tengas o no tengas, logres o no logres X, Y, Z cosa, independientemente de eso, eres una persona completamente digna para que las personas te amen, para que te acepten como eres y para poder compartir con los demás. Así que las dos cosas, pues ese es tal cual un balance adecuado. Y en esa tabla, de verdad que, bueno, lo representa bastante bien, ¿no? Ahora, también otro de los capítulos habla de que, bueno, todo eso suena muy bien, pero a veces hay ciertas cosas o ciertos obstáculos que se meten en el camino y que decimos, bueno, pero ¿cómo lo vamos a hacer? O sea, en realidad, si tú has tenido problemas para desarrollar como tal esa autoestima o no sientes que la hayas trabajado, pues puede ser porque quizás alguno de esos obstáculos es enfrentar positivamente el rechazo o cómo tomar decisiones o cómo enfrentar determinadas situaciones. Y uno de los capítulos habla que precisamente el miedo al rechazo y el miedo a fallar o ser inadecuados, pues son dos de las más grandes razones que está ampliamente investigado y demostrado que tenemos los seres humanos para tomar diferentes riesgos y oportunidades que se presentan en la vida. Por ejemplo, probablemente vamos a estar atorados en tomar una decisión o vamos a estar atorados en determinadas ideas. ¿Por qué? Porque tenemos miedo a lo que van a decir los demás. Tenemos miedo a que los demás nos vean como inadecuados, a que los demás tengan ciertos parámetros o estándares que hay que seguir y entonces nosotros pensamos que estamos metidos en ese molde y que no nos podemos salir. De alguna manera, la sociedad también y todas las personas pueden influir en tu círculo. Por esa razón, el miedo al rechazo y el miedo a la falla es una de las cosas que Jamie le pone atención. Y tal cual, o sea, me gusta. Hay algo que nos comparte y que también en su anterior libro lo trabaja, o sea, te lo cuenta todavía con más detalle, el caso de QVC, de cómo ella, o sea, tal cual, imagínate que ella tiene un problema de rosácea y ella dijo, bueno, a ver, o sea, los maquillajes actualmente que se venden en las tiendas no me están ayudando. Entonces, por eso generó la idea de decir, bueno, ¿sabes qué? Inventemos un producto que realmente vaya a satisfacer esa necesidad. Entonces diseñaron esos productos, esos cosméticos y son buenísimos. Ahora, en ese tiempo, por supuesto, claro que empezó a crecer su empresa, empezó como a hacer lo necesario, pero tuvo demasiados rechazos, es decir, las personas tal cual uno tras otro y tal cual otros contactos, las tiendas, en general el mercado no lo aceptó con los brazos abiertos y eso sucede generalmente con cualquier invento, pero por supuesto que es más fácil decirlo o verbalizarlo que vivirlo en carne propia, en donde todo mundo te cierra la puerta y nadie te está dando la oportunidad para que tú muestres esas ideas, de manera que ella, imagínate, pues con este
este miedo al rechazo, además viéndose al borde de llegar a la bancarrota, pues entonces ella dijo, bueno, una de las cosas que quiero hacer es entrar a QVC, y es este programa tal cual de televisión en donde probablemente tú lo has visto, que anuncian diferentes productos en la noche, en algunos lugares es en la madrugada, en donde, bueno, están poniendo así cada determinados 10 minutos un producto diferente y te están mostrando como las características, y ahí te ponen los teléfonos para que tú llames y lo compres. Bueno, en QVC son muy pocos, o sea, muy pocas las empresas que pueden entrar, porque por supuesto tienen altos estándares de calidad que hay que cumplir, y no cualquier persona va a llegar así sin credenciales o sin demostrar que es el producto y que cumple todos los requisitos para estar ahí. Pero entonces ella estuvo trabajando una y otra vez, y bueno, tuvo rechazos impresionantes en QVC, en donde todas las personas le cerraron la puerta una y otra vez. Ella estuvo por años tocando la puerta, intentando con su producto, intentando dar a conocer al mundo este gran producto que tenía en las manos, pero resulta que QVC, o sea, la rechazó, pero infinitamente. Hasta que ella, bueno, en algún momento le dijeron tal cual, le dieron la oportunidad, y después, con todo lo que hizo, pues resulta que tuvo esa gran oportunidad de tener esa presencia, esos 10 minutos valiosos enfrente de miles de familias, y que se televisó su producto y se dio a conocer en todo Estados Unidos. Y bueno, ahí tal cual tuvo un éxito impresionante, y ese fue el parteaguas en su carrera profesional, en donde después ella dice, bueno, ¿quién iba a pensar que después de tantas veces que me rechazaron, yo iba a filmar tal cual? Ella participó en más de 250 eventos en vivo en QVC, vendiendo miles de productos, en donde toda la existencia y todo el inventario tal cual arrasó, y estuvieron teniendo ventas millonarias, o sea, ventas impresionantes, o sea, el producto despegó de una manera increíble. Entonces, imagínate, tal cual era lo que ella todo el tiempo había querido, o sea, poder mostrar al mundo lo que estaba trabajando, lo que ella había inventado con su negocio, y resulta que ahí finalmente se dio cuenta después de rechazo tras rechazo. Ahora, por supuesto que esto se escucha súper bien, pero tal cual ella te dice, bueno, pero en la práctica realmente era una invitación muy tentadora a dudar de su autoestima, a dudar de su valor, y decir, oye, bueno, pero si yo estoy diciendo, y todos los inventores y los expertos y las personas involucradas en la industria y famosas en la industria cosmética, todos me dicen que no, y que está mal, y que no es así, y que no va a tener éxito, y que ese producto no es un buen fit, que no hace fit con las cosas que estamos buscando. Bueno, entonces, como no tiene ningún sentido, es decir, ¿para qué hacerlo? Y ella empezó a dudar 1000 veces de su valor y de lo que estaba diciendo, porque imagínate, todo el mundo te dice que no, y tú eres la única persona que dice que sí, pues a lo mejor alguien es el que está mal, ¿no? Probablemente tú. Así que es una invitación muy fuerte para que la persona sintiera que, a ver, o sea, ya compréndelo, no tiene valor lo que tú estás proponiendo, no tiene valor lo que estás haciendo. Ese invento en realidad no lo van a aceptar en el mundo, no lo van a aceptar, el producto no es bueno. Así que todo eso puede contaminar. Ahora, si tú y yo lo llevamos tal cual a la vida diaria, nos sucede a todos. Es decir, todos podemos tener dudas en donde, a ver, esa persona no me va a aceptar, o en ese trabajo no me van a querer contratar. Oye, a lo mejor eso que estoy proponiendo o ese negocio es una idea tonta, o sea, a nadie le va a gustar. Pero, a ver, justo ahí es en donde viene tanto la parte de las habilidades, la parte de la autoconfianza, de cómo es importante lo que tú propones y cómo es importante todo eso en lo que tú crees, pero también que no pierdas la identidad y la autoestima, porque también, por otro lado, imagínate que a lo mejor la historia hubiera sido diferente, y ese producto que se presentó en QVC, a lo mejor Jamie se dio cuenta, o en ese momento no se lograron las ventas. Ella decía, tal cual, o sea, yo sé que en ese momento, en el primer programa, o salgo de ahí siendo la persona más victoriosa, o salgo en bancarrota, literalmente, porque a nivel nacional en Estados Unidos pues se va a mostrar que efectivamente el producto no era el adecuado. Así que, y eso a veces pasa en la vida, pero eso no determina la autoestima. Por supuesto que pudo haber sido un golpe súper fuerte, pegarle a la autoconfianza y decir, ya ves, o sea, efectivamente nadie lo iba a querer, pero
eso no tiene por qué tambalear la autoestima, porque una cosa son las metas y las cosas que tú vas persiguiendo y otra cosa muy diferente es tu valor como persona. Y tú tienes ese valor especial. Así que ella, tal cual, o sea, incluso hace una propuesta de cómo trabajar. Si tú tienes, digamos, problemas para afrontar el rechazo o tienes problemas cuando alguien te dice que no o cuando simplemente no te escuchan y no están comprendiendo o recibiendo tus propuestas, pues ella te tiene diferentes opciones. ¿Cómo lo puedes trabajar? Y una de ellas que me llama la atención es el reencuadre, porque el reframing o reencuadre lo utilizamos muchísimo en coaching como una técnica de coacheo en vida y en coacheo empresarial, porque simplemente es ver la situación y darle una narrativa o una interpretación diferente. A ver, si en algún momento la persona te está rechazando, no te está rechazando a ti, y ahí es en donde viene el no tomar las cosas de forma personal, porque no es que te esté rechazando a ti, digo, si bien, o sea, digo, puede ser en algún momento que efectivamente te están rechazando a ti porque por alguna razón no les caíste bien, bueno, eso es válido, pero a veces ni siquiera tiene nada que ver contigo, tiene que ver con que a lo mejor el producto no es el adecuado o el servicio no es el adecuado, pero entonces ahí tú tienes una gran oportunidad para entonces hacer ese reencuadre, para entonces hacer un reframing y decir, a ver, bueno, déjame recibir esa retroalimentación, déjame escribir qué es lo que no está cumpliendo, cuáles son esos parámetros que faltan, para entonces modificarlo y regresar, como diría Henry Ford, regresar después aún siendo todavía más sólido y más poderoso en una nueva propuesta. Así que esa es una de las estrategias que si tú la tomas en cuenta o en el momento piensas que te está costando trabajo enfrentar el rechazo, pues hacer ese reencuadre es algo que te va a ayudar bastante para no tomar directamente como los comentarios o el feedback en general como algo personal, sino más bien a darle la vuelta y decir, a ver, o sea, déjame tomar lo bueno y rechazar las cosas que pueden ser agresivas o que son como directamente hacia la persona, ¿no? En particular. Así que bueno, eso es parte de lo que se ve también en el capítulo. Y también otra cosa que ella habla alrededor, ya cuando va avanzando, también nos comparte en que a veces también es el rechazo se presenta o este tipo de situaciones se presentan cuando tú eres el primero en algo. Y acá ella se daba cuenta porque a lo largo de su vida él tenía como esta sensación de ser diferente, como de proponer ideas diferentes, de ella siendo una niña adoptada, pues creció con ciertos problemas internos, pensando de, a ver, soy suficiente o no soy suficiente, o en realidad tengo valor como persona o no, o por qué mis padres, por qué no nací con mis padres o no estoy cercano a mi familia biológica. Entonces ella de estar, digamos, cambiando de familia hacia otras familias, o sea, eso es algo que le generó muchísimo autodescubrimiento y en general, pues hasta cierto punto algunos problemas, porque enfrentó el rechazo, enfrentó el que cuando proponía ideas diferentes o hacía comentarios, pues las personas decían, bueno, ¿qué te pasa? ¿Estás loca? O sea, ¿de dónde sacas eso? Y ella estuvo lidiando a lo largo de su vida y no sé, o sea, capaz que alguno de nosotros también se puede identificar con algo así, de lidiar con la sensación de que a veces tú puedes tener ideas distintas que el mundo no comprende. Y ya lo diría Steve Jobs, seguramente recuerdas, como una de las famosas frases de Steve Jobs que dice, bueno, en realidad, si solamente la gente que está loco completamente para creer que puede cambiar el mundo son las personas que lo hacen. Y literalmente, o la frase de Taylor Swift, que también es muy parecida, que dice, bueno, pues si en algún momento te consideras que eres diferente, pues, o si tienes la gran dicha de ser diferente, nunca cambies. Porque tal cual, eso, digamos que las personas a veces no están preparadas para escuchar ideas distintas o para escuchar
propuestas nuevas. Y eso es lo que pasa con el cambio en general. A los seres humanos no nos gusta el cambio. Nos hace sentir incómodos a veces porque todo se ha hecho de una determinada manera, porque la rutina es esta, porque la dinámica familiar es esta. Y de repente si queremos hacer algo diferente, pues lo rechazamos en automático. Eso hasta cierto punto es natural, ¿no? Pero de alguna manera, el que las personas te pongan una etiqueta y digan, bueno, es que estás loco, bueno, es que a lo mejor estás teniendo ideas que son diferentes, o sea, eso no es lo que dicta la sociedad, eso no es cómo te debes de comportar, eso no es la forma en cómo debes de vivir o no es el tipo de negocio que debes de crear, es absurdo. Bueno, ella estuvo luchando con todo esto hasta tal punto que, bueno, cayó en diferente tipo de ayuda, o sea, médica, psicológica, y uno de sus terapeutas en algún momento, pues ella le decía, oye, bueno, pero es que con todo lo que me enfrento y con mis ideas y con querer crear estos cosméticos y con querer hacer las cosas de forma diferente, o sea, todo el mundo me dice que estoy loco. ¿Realmente estoy loco? O sea, realmente es que, o sea, de plano tengo un tornillo que no está bien ajustado. Es decir, a lo mejor tengo algo diferente y en realidad le debo de prestar esa atención. Y ese terapeuta le dejó marcado con una cosa que dice, bueno, esta persona le contestó y dice, bueno, no, tú no estás loco. Y me da muchísimo gusto que estés aquí. Tú no estás loco, simplemente eres el primero. Y ahí en eso, bueno, a mí me gusta muchísimo esa frase porque tal cual, I'm not crazy, I'm just first. Y tal cual, ella hizo al final un poema, al final del libro vas a ver que ella comparte todo un poema completo que es súper lindo y te voy a dejar el código QR en los comentarios del video para que entres y lo puedas escuchar directamente de Jamie, donde lo está leyendo, porque dice tal cual, o sea que las personas que son primeras, y esto sucede con los inventores, pues van a tener resistencia y esa resistencia es normal, resistencia a las ideas, resistencia a nuevas formas de hacer las cosas, resistencias a nuevas opiniones o resistencias a nuevos comentarios, ¿no? Por eso, tal cual, justo esta experiencia que tuvo Jamie la dejó muy marcada porque tanto que hizo un poema para darse cuenta que en realidad el rechazo y todas estas cosas que había venido sufriendo y que también iban de la mano porque en ese momento, pues en ese tiempo el negocio también no estaba funcionando, entonces eso le hacía autocuestionarse la seguridad, el valor que tenía como persona y muchas cosas, pues justo era precisamente porque de alguna manera también todo lo que ella estaba proponiendo pues era nuevo, prácticamente era un producto nuevo, era algo nuevo, no estaba en el mercado, es decir, nadie lo estaba entendiendo, ni tampoco ella tenía como el alcance nacional como para llegar a un montón de familias y que las personas tuvieran como esa dedicación para comprender sus ideas. Así que de alguna manera pues el ser primero en algo, el ser primero en proponer algo, un negocio, el ser el primero en quebrar un ciclo, por ejemplo, o creencias familiares que no tienen sentido, o el ser el primero que dice eso no está bien y yo no quiero ser parte de eso, o ese no es un comportamiento adecuado y yo no lo voy a replicar porque todos los demás lo están haciendo, es decir, si tengo que permanecer solo lo voy a hacer. Bueno, eso significa ser primero. Y ahora, aquí es donde viene también ese gran cuestionamiento para nosotros. O sea, es decir, es un momento de reflexión y es una invitación precisamente que nos hace Jamie a reflexionar entre, bueno, a ver, ¿qué tanto nosotros hemos reflexionado en qué cosas somos primeros? ¿En qué eres primero? ¿Eres primero a lo mejor en tu familia? O sea, ¿eres primero a lo mejor en querer hacer las cosas de forma diferente? ¿O es más el deseo de querer ser aceptado, de encajar en la sociedad, de encajar en un círculo social o encajar con un grupo de personas a las que probablemente ni siquiera les importa tu bienestar, pero es más fuerte eso que tú lo estás persiguiendo tal cual y prefieres no decir las cosas, o prefieres comportarte como todo mundo espera que lo hagas, o prefieres no ir por tus sueños porque ¿qué van a decir las otras personas? Bueno, acá precisamente es lo que dice Jamie. A ver, si tú eres primero, pues también va de la mano esa responsabilidad, aceptar que eso tiene un precio. Y el precio como tal es el que el ser primero va a causar rechazo.
y va a causar probablemente que te cuelguen etiquetas, va a causar, por ejemplo, que otras personas te pongan apodos, o va a causar que a lo mejor te vean de diferente manera o que te critiquen, que se hagan chismes alrededor tuyo, cuando a veces ni siquiera no tienen nada que ver y ni siquiera es la verdad. Pero acuérdate que las personas, cuando no comprendemos algo, la forma de escape es simplemente cubriéndolo con otras cosas. Entonces a veces pues esa diferencia es lo que tal cual Jamie en el libro nos dicen, bueno, a ver, es importante que tú lo recuerdes para que esas etiquetas o esos juicios que te hacen o esos apodos que te dicen, pues no le peguen a tu autoestima. Ahí es en donde está lo que hablábamos de autoconfianza y autoestima, porque probablemente sí te puede dañar un comentario, puedes sentir lo que es agresivo y te puede doler y poner triste el que alguien te dé un apodo y te digan algo que es feo, pero eso no tiene por qué mover tu autoestima, precisamente porque tú conoces el valor que tienes como persona. Y justo esa parte me parece muy linda, y que ella pues lo habla, porque todas las personas tenemos como esa grandeza y podemos hacer... todo eso lo podemos hacer y lo podemos integrar como parte de nuestra vida. Así que tú tienes esos atributos, tienes esa gracia y tienes ese valor que te hace único y que es importante que lo recuerdes, ¿no? Entonces, eso también es algo que me gustó mucho del libro. Ahora, acá también, por otro lado, ella dice, bueno, ahora, si de repente eso fue en relación a cómo reaccionar en cuanto a la aceptación cuando alguien nos rechaza, porque a nadie nos gusta que nos rechacen, pero por otro lado, además del rechazo, tenemos como esta parte de cuando tenemos fallas o cuando tenemos algún fracaso que puede ser, por ejemplo, un fracaso financiero o un fracaso familiar o un fracaso en alguna relación importante o fracaso en algún proyecto que queríamos hacer y que de repente cambió o nos removieron de ese proyecto, ¿no? O algo que considerábamos importante. Bueno, acá en ese sentido también ella dice, bueno, a ver, acá lo importante es que tú te puedes quedar con eso, o sea, te puedes quedar con que, bueno, ese fracaso o ese problema que tuve fue tan fuerte que en realidad marcó mi vida. O lo puedes tomar como un escalón para diseñar tu nueva forma de vida, o lo puedes tomar como un aprendizaje sólido para crear tu nueva identidad o tu nueva forma de ver la vida. Y me gusta mucho, ella hace la analogía en este sentido, recuerda la analogía de la metamorfosis de las mariposas, y que bueno, a mí también de verdad que cuando lo leí dije, wow, qué increíble, porque me encanta, creo que es una analogía padrísimo de cuando sientes que has pasado por una cosa muy dolorosa, es como tal cual la metamorfosis de las mariposas, porque como tal, o sea, la larva se encierra tal cual en el huevito, y justo esa larva, o sea, completamente se transforma de forma líquida. Y como tal, de cada 100 larvas que hacen eso, solamente, o sea, un pequeño porcentaje progresan y se convierten en mariposas. Pero aún cuando ya logran hacer la metamorfosis, imagínate lo que significaría, o sea, hacer tal cual, convertirte en líquido completamente, o sea, inexistente. La larvita que se conocía como larva, digamos como gusanito, de repente se volvió líquido completamente y se está transformando en otra cosa completamente distinto. Y en el momento en que hace digamos que esa metamorfosis, esa transformación, aún así, cuando sale tal cual, aún la mariposa tiene como tal, las alas están húmedas, es decir, tiene como, todavía no está garantizado el que esa metamorfosis haya sido exitosa. O sea, no podemos asegurar que la transformación vaya a tener como tal un resultado esperado, porque aún así algunas se las comen otros insectos, o a lo mejor salen en un medio en donde no era el propicio, y aún así pues no podemos asegurar la vida de la mariposa. Pero para aquellas que ya viste, y si de repente, justo lo decía Jamie, y si de repente ves una mariposa por ahí volando, pues date cuenta que de cada 100 mariposas, o sea, de cada 100
intentos o de cada 100 larvitas que igual hicieron el intento para convertirse en mariposas, no todas lo lograron. Solamente muy poquitas, 2 o 3 saldrán de ese proceso. Así que lo mismo si hacemos la analogía con nosotros, si de pronto tú te has sentido que estás pasando por una situación súper complicada y súper problemática y de plano sientes que, bueno, o sea, realmente te estás convirtiendo en líquido, o sea, ya no sabes ni quién eres porque estás pasando por una situación complicada, ella dice, bueno, tienes 2 caminos, o sea, tienes el camino de aceptar eso y de decir, bueno, o sea, eso está acabado, es decir, es un grave problema que me ha afectado, o tienes la opción de ir por esa transformación. Y esa transformación va a tomar tiempo, pero vale la pena hacerlo porque es tu vida y tú no vas a venir a vivir aquí diferentes veces, sino que, o sea, vale la pena y meterte a mirar esa transformación, a hacerlo, para que entonces le des un concepto y una narrativa distinta a eso que está pasando, porque vas a regresar siendo una persona todavía más fuerte y ya vas a saber qué conlleva el convertirte en una versión tuya todavía mejorada. Así que, pues esos, digamos que esas fallas o esos problemas que experimentamos lo podemos ver como escalones hacia el desarrollo de nuestra vida y de nuestro desarrollo personal. Así que, bueno, ahora también como parte, la segunda mitad, todo eso era alrededor de los primeros capítulos del libro, pero también hay una parte muy particular del libro, o sea, en donde tal cual ella nos habla de 9 mentiras, porque dice, bueno, a ver, o sea, pero si estamos queriendo trabajar en el autoestima y en la autoconfianza, pues lo que tenemos que hacer como parte de la solución para levantar ambos, pues es desaprender cosas. Y acá ella dice, a ver, este libro no es como la fórmula perfecta para que entonces, si lo sigues al pie de la letra, ya vas a lograr tener la autoestima, pero a top, y vas a tener la autoconfianza también al full. No, no necesariamente. Dice, más bien, o sea, primero hay que hacer ese trabajo completo, o sea, hay que hacer esa autoanálisis, hay que hacer como un alto en el camino y tratar de desaprender cosas que no nos están ayudando en la vida. Y ella, tal cual, entra en 9 diferentes mentiras que nos decimos a nosotros mismos y que debemos, si tú has caído en alguna mentira y te la estás creyendo tal cual como una creencia que determina tu manera de vivir, entonces es momento de identificarla y darle la vuelta a eso. Y a ver, nosotros en coaching de vida todo el tiempo pues tratamos de buscar eso, tratamos de ver, oye, ¿qué cosas puedo mejorar? A ver, esto, ¿cómo lo puedo cambiar? ¿Cómo puedo ser una mejor versión como persona, ¿no? Así que las mentiras son, la primera mentira dice, bueno, mi peso determina mi valor. La segunda mentira es, me debo mostrar solo si me siento feliz. La tercera es, no merezco algo mejor. La mentira 4 es, no tengo nada especial para ofrecer. La mentira número 5 es, tengo que complacer a los demás para ser feliz. La 6 es, si sobresalgo, entonces me sacarán. La mentira 7 es, soy un impostor, no soy suficiente aún. La mentira 8 es, si me muestro como soy, no me van a amar. Y la última es, las etiquetas son permanentes. Y acá me gustaría entrar como en algunas de ellas, o sea, tampoco te quiero hacer el video, vas a decir, oye Liliana, ¿qué onda? Ya te quedaste ahí por siempre en el video. A ver, bueno, igual estamos bien a gusto, o sea, quédate acá conmigo, ¿no? Pero, a ver, o sea, me gustaría entrar a algunas de estas mentiras que creo que pueden como ser de alguna manera muy impactantes o que a veces las personas no las super compramos y pensamos en realidad que llega a ser hasta como ese conjunto de creencias que probablemente ni lo cuestionamos y decimos, es que así toda la sociedad y así todo el mundo lo hace, entonces yo también lo creo. Eso de mi peso determina mi valor es muy frecuente. Cuando las mujeres y en general, bueno, hombres también han pasado por eso, dicen, a ver, si no tengo una determinada imagen, si no tengo el peso perfecto, entonces la gente no me va a amar, entonces la gente no me va a querer porque la sociedad tal cual celebra lo contrario. Ahora, nuevamente, acá para desaprender algo, lo importante es poder diferenciar.
Con esto yo no te digo, y Jamie también en todo su trabajo, tal cual te dice, yo no te estoy diciendo que no persigas tus objetivos de bajar de peso, no te digo que no busques tener una mejor imagen, que no busques eso que te alegra y eso que te hace feliz, pero no hay que confundir con que nuestro valor está determinado por la imagen, porque no es así. Y si lo estamos entendiendo de esa manera, de alguna forma eso nos va a generar infelicidad, porque eso va a hacer que el autoestima decrezca. Y acá a veces en la sociedad pues hemos sido culpables todos de alguna manera, porque dices, oye, si ves a dos personas, si ves a una que está súper fit, de repente dices, ay, wow, esa es la persona que hay que ponerle más atención. Ahora, precisamente aquí es una de las mentiras y es algo que los seres humanos podemos contribuir para romperlo, porque no es así. El valor de una persona no está determinado por el peso o por la imagen. Y aunque de alguna manera a veces en los ambientes eso lo podemos ver en el trabajo, lo podemos ver en la vida personal, lo podemos ver con la pareja, con las personas, con los amigos, y es doloroso, pues eso no significa el valor de la persona. Y a Jamie le sucedió tal cual en su negocio, porque recuerdo tal cual en el momento que ella compartió sobre cuando con uno de los inversores que ella quería tal cual, o sea, que querían muchísimo que entraran directamente a invertir en su empresa, ella hizo un pitch, hizo esta presentación comercial y estuvo increíble la presentación, estuvo buenísima, llevó todo, cumplía con todos los requerimientos, pero al final él le dice, bueno, la persona más importante, el líder como tal, se acerca con ella y le dice, oye, ¿sabes qué, Jamie? Está muy bien todo lo que hiciste, pero yo no creo que las personas o que en el mercado las personas puedan comprar productos a alguien que se ve como tú. Imagínate qué doloroso es eso. O sea, eso es de verdad muy desafortunado y qué desagradable que haya personas de ese tamaño y de ese tipo de calidad en el mundo, porque ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que esa persona hiciera un comentario de esa naturaleza? Ahora, bueno, ella no hizo nada, o sea, por supuesto que se sintió como muy triste, porque cómo era posible que le dijeran eso cuando ella había dedicado tanto tiempo a presentar todo para que estuviera perfecto y el hombre tal cual lo estaba ligando directamente a cuál era su imagen. Y ahí esa tal cual es justo de lo que está hablando acá, de la mentira que hay que desaprender. A ver, no ligues una cosa con la otra porque no están relacionadas. Una cosa es que a lo mejor tú digas, oye, esa persona se ve mejor, genial, perfecto. Si tú consideras que se ve mejor, perfecto, estás haciendo una evaluación hacia la parte o el aspecto de la imagen, ¿no? O al peso. Pero eso no tiene nada que ver con el valor y con lo que la persona te pueda proponer. Después, en esa historia, algo que estuvo, bueno, que a mí me pareció increíble, así increíble, porque Jamie como tal, después, o sea, cuando vendió la empresa L'Oreal, o sea, por 1.3, creo, bueno, espero no estar dándote el dato incorrecto, pero bueno, superó el $1 billón. Esta persona después la contactó y tuvo esa llamada con ella y le dijo, perdón, me equivoqué en lo que dije. Y bueno, es de sabios rectificar, pero qué triste que tengan que pasar ese tipo de cosas para demostrar que tenemos un valor, para demostrar que lo que te estoy diciendo es verdad, para que puedas abrir los oídos y escuches que lo que te estoy compartiendo es real y es verdad y vale la pena que lo mires. Qué desafortunado, ¿no? Que tenga que ser así y que haya pasado tanto tiempo para que él se diera cuenta de la gran oportunidad que perdió y de que pues tal cual, o sea, quedó súper mal ante los ojos de todos los demás por no haber aprovechado esa oportunidad, porque a diferencia de L'Oreal, él tuvo la oportunidad de quedarse con esa empresa y de convertirse en una de las personas tal cual billonarias y de tener como todo el éxito si hubiera invertido en esa empresa en su momento. Pero como diría Jamie, no todas las personas están destinadas a estar presentes en tu vida. Por alguna razón, eso te lo va a ir quitando tal cual. Llámale en una intervención divina, y que ella también tiene un capítulo destinado a las creencias como tal, que si bien ella tiene una creencia en Dios como tal, bueno,
se respeta cuál sea tu creencia, cuál sea tu práctica espiritual, pero ella tal cual lo dice, bueno, llámale como quieras, pero en realidad el rechazo pues es la protección divina, o sea, es la protección de Dios que en realidad no te está llevando para allá. Así que si en el momento no lo comprendes, o si ahorita estás enfrentando un rechazo y de pronto no comprendes por qué esta persona te pateó, o por qué te cerraron la puerta en tal lugar, o por qué ya simplemente no te hablaron, bueno, porque hay una razón de peso, está siendo protegido y de alguna manera esas personas no eran para estar, no eran adecuadas para estar en tu vida, en tu momento presente y compartir contigo el destino. Así que en realidad el rechazo es una protección. Así que regresando a la mentira y de desaprender esta mentira de que nuestro valor está determinado por la imagen, pues no es así. Y la realidad es que si tú has caído, por ejemplo, en esta mentira y te dices, oye, yo solamente voy a tener ese valor si me muestro de una determinada manera, pues en realidad es el momento tal cual con el libro, y Jamie nos da todas las herramientas para que tú puedas hacer esta autorreflexión y comiences a trabajar en lo propio para desaprender eso que te has ido comprando a través del tiempo, ¿no? Ahora, también hay otra de las mentiras, por ejemplo, que dice las etiquetas son permanentes. Y esta mentira también me llama mucho la atención entre todas esas 9, que cada una está súper interesante y la vas a encontrar buenísima también todas muy valiosas en el libro. Pero esto de las etiquetas me llama la atención porque normalmente los juicios o los seres humanos somos muy dados a juzgar, ¿no? Vemos una situación y decimos, esto es así, ¿no? O esto no se debe de hacer de tal manera, o esto sí se debe de hacer de tal forma, ¿no? Y categóricamente cerramos la puerta a cualquier otra posibilidad. Y acá en coaching a mí me llama mucho la atención eso porque uno, en el coaching tú lo sabes que el coach no juzga porque no se trata de ti, se trata de la persona con la que estás trabajando. Pero por otro lado, me parece divertido el hecho de que a veces podemos juzgar a alguien y podemos colgarle una etiqueta de no adecuado, o una persona de no es correcto, o sí hay que hacer tal cosa, cuando la realidad es que el mundo es cambiante y las etiquetas o los juicios que se puedan formular otras personas no son tu problema, no son tu tema. Así que acá también vas a encontrar herramientas para trabajar la autoestima, sabiéndote que tú mereces y eres suficiente de las cosas, de tus sueños y de tu propia vida, porque tú eres el autor de tu propia vida. Nadie más va a venir a rescatarte de ningún problema, ni tendría por qué ser así. Porque la realidad es que tú eres el propio autor de tu vida y tú eres el que va tal cual en el volante de tu destino. O sea, tú estás haciendo esa co-creación para avanzar en lo que es importante para ti. Y si en algún momento alguien te colgó la etiqueta o te juzgó de alguna manera sin saber, pues ese no es trabajo tuyo. Tu trabajo es reconocerte que eres valioso, saber hacia dónde vas, y en realidad si otras personas piensan lo contrario es muy respetable. No pasa nada, pero si algo te ha dañado o hay alguna etiqueta o un juicio que te haya causado mucho dolor, entonces acá tú puedes darle la vuelta a eso. ¿Cómo vas a hacer? Dándole un reencuadre, dándole una narrativa diferente a esas etiquetas. Así que si en algún momento tú pensabas de, bueno, yo creo que no soy suficiente por tal, o esta persona me dijo que yo no era tal cosa, o que me vi mal en esto, o que cometí tal error, bueno, tú lo puedes trabajar si eso es lo que quieres, cambiarlo, modificarlo, renovarte. Puedes tirar, así como lo hacen las serpientes, puedes tirar una piel que ya no te sirve, que ya no es servible, que no te está agregando valor, para entonces diseñar una nueva vida y diseñar una nueva piel. Y con eso te estás abriendo a nuevas posibilidades. Así que esa es la maravilla de modificar las etiquetas, de no quedarte con algo que te haya causado dolor. No te quedes con eso. Me gustó mucho de desaprender esas creencias o de formularnos esos pensamientos que se han quedado como clavados de mucho tiempo, porque tú lo puedes modificar. Tú te puedes modificar la narrativa o el significado que le has dado a esa situación, a esa experiencia o a esa etiqueta
etiqueta que te colgaron, tú lo puedes modificar porque lo que importa es lo que tú piensas de ti, ¿ok? Así que, bueno, la última parte del libro y que ya sería como la parte de cierre, que es la última sección, los últimos capítulos del libro, están buenísimos, de verdad. O sea, híjole, hay muchísima información que es muy interesante y te dice como tal, bueno, que el secreto para sentirte satisfecho, para sentirte valorado, para sentirte que tienes un nivel de autoestima adecuado y que además vas creciendo en autoconfianza, pues va de la mano con crecer o multiplicar esa autoestima. Y si tú lo vas incrementando, le vas poniendo atención a esas cosas que son importantes para ti, haciendo todo este trabajo tomará tiempo, es decir, probablemente no es de la noche a la mañana, probablemente tú digas, oye, a ver, Liliana, pero esto es un trabajo que yo no quiero abrir la caja de Pandora, o sea, no quiero, hay muchas cosas que a lo mejor no es el momento. A ver, cada quien va a ir a su ritmo, cada quien, tú sabes perfectamente en qué cosas puedes mejorar, y si en este momento no hay nada que sea alguna preocupación, también es una buena noticia, porque es una autorreflexión y precisamente este tipo de lecturas nos ayudan en el desarrollo y que normalmente no lo vamos a aprender en los libros o en la escuela. Es decir, a lo mejor en la escuela vamos a ver los números o vamos a aprender matemáticas y todo eso está genial, esas habilidades duras las vamos a aprender y van a estar muy buenas, pero en autodesarrollo, en conocerte, en generar una mejor versión tuya, en generar algo distinto que te va a ayudar y te va a hacer tener mayor valor, pues eso no es tan fácil y no lo encontramos tal cual en las clases. Qué maravilla sería que tuviéramos clases tal cual con este tipo de conceptos para entrar a profundidad y poder tener estas conversaciones. Tristemente no las vas a encontrar en cualquier lado, pero por eso hay muchísimo valor en los libros y nuevamente, con eso me gustaría resumir tal cual. Ese es el mayor aprendizaje y lo que más nos comparte Jamie Kern Lima en su libro Valioso o Worthy. Búscalo. Creo que todavía no sale en español, entonces solamente vas a ver la versión en inglés. Pero si entras directamente, te voy a dejar el enlace en los comentarios del video para que lo busques, para que lo veas. Tiene muy poco tiempo que se acaba de publicar, entonces todavía creo que no está en otros idiomas, pero bueno, probablemente después ya lo sacarán también a otros idiomas o en otros mercados, ¿no? Por ahora, si estás viviendo en México o para México, Latinoamérica y Estados Unidos, ya está disponible. De hecho, bueno, creo que Amazon tiene tal cual distribución y hay otros distribuidores también que tienen distribución a cualquier parte del mundo, pero el material todavía está en inglés. Así que, bueno, pues espero que con este video te haya dejado Jamie Kern Lima, así como a mí, muchísimos aprendizajes con este libro tan increíble. Y bueno, pues también aprovecho yo la ocasión para agradecerte por estar conmigo, por haberte quedado conmigo hasta aquí, hasta el final del video. De verdad, lo aprecio muchísimo. Gracias por estar aquí, por ser mi compañero, por suscribirte, por estar aquí en este equipo. Y bueno, pues también aprovecho la ocasión para desearte que tengas un excelente día y te veo pronto.